continuación de la clase 14. Primer problema, encuentra la medida del ángulo A. Aquí vemos que el ángulo A es el ángulo de color rosa. Y ya sabemos que los ángulos internos deben de sumar 180 grados. Entonces, para encontrar el valor del ángulo A, pues primero deberíamos de encontrar cuál es el valor de X. Entonces, ¿cómo lo vamos a encontrar? Escribiendo una ecuación, 5x menos 5, le voy a sumar 6x menos 18, más el ángulo de color verde, que es el que me hace falta escribir, más 4x más 8. Y bueno, la suma de esos tres ángulos internos es igual a 180 grados. Ya sabemos que podemos omitir esta parte de quitar los paréntesis, porque es una suma de polinomios, y la suma de polinomios se puede hacer de manera directa, y aprovecho para ocupar menos espacio. Entonces tenemos aquí esta expresión, y vamos a encontrar el valor de X. Términos del mismo tipo, 5x, 6x y 4x. Si lo sumamos, tenemos que nos va a dar 15x. Y luego tengo la parte numérica. Menos 5, menos 18 y más 8. Entonces, menos 18 más 8 son menos 10. Menos 5 es igual a menos 15. Esto es igual a 180 grados. El menos 15 lo paso del otro lado de la ecuación, sumando, y va a quedar 15x es igual a 180 más 15. 15x es igual a 195, 180 más 15 es 195, y bueno, este 15 pasa del otro lado, está multiplicando, pasa del otro lado a dividir, va a quedar 15 es igual a 195 sobre 15. Todo lo que termina en 5 se puede dividir entre 5, 195 entre 15 es igual a 13. Entonces ya tenemos aquí el valor de X. No nos están pidiendo el valor de X, nos están pidiendo la medida del ángulo A, pero como ya tenemos el valor de X, lo podemos sustituir en la X del ángulo A que tenemos aquí. Entonces el ángulo A es igual a 6x menos 18, 6, habíamos dicho que la X vale 13, 6 por 13 menos 18, sustituimos la X por 13, y 6 por 13, 78, menos 18, y 78 menos 18 es igual a 60. Entonces podemos decir que ese ángulo mide 60 grados. ¿Alguna duda con este primer problema? Pasamos al siguiente problema. Encuentra la medida del ángulo A. Entonces tengo aquí un triángulo rectángulo, tenemos un ángulo en esta parte, un ángulo en forma de escuadra. Ese ángulo mide 90 grados. Por deducción mide 90 grados, y entonces podemos decir que la suma del ángulo azul más el ángulo verde debería de medir los otros 90 grados que hacen falta. Podemos concluir y escribir una ecuación que diga lo siguiente: X, ya sabemos que la suma es directa, más 2x más 21, aquí ya no voy a usar los paréntesis, es igual a 90 grados. Me voy a brincar ese paso de los paréntesis porque ya lo conocen. Entonces tengo x más 2x es igual a 3x más 21 es igual a 90 grados. El 21 que está sumando lo paso del otro lado restando. 3x es igual a 90 menos 21, y 3x es igual a 90 menos 21 es igual a 69. El 3 que está multiplicando pasa del otro lado a dividir. X es igual a 69 sobre 3. Y entonces 69 sobre 3, esta división la pueden hacer a mano, mentalmente está fácil, les va a quedar 23. Entonces X es igual a 23, no me están pidiendo el valor de X, me están pidiendo la medida del ángulo A, pero con la X puedo encontrar la medida del ángulo A. El ángulo A es 2x más 21, lo único que tengo que hacer es sustituir 2 por
X, el X acabo de calcular que vale 23. 2 por 23 más 21. 2 por 23 es igual a 46 más 21. Y 46 más 21 es igual a 67. 67 grados, estamos hablando de grados. Y entonces aquí tengo la solución. El ángulo azul, el ángulo A, mide 67 grados. ¿Alguna duda con este problema? Siguiente problema, encuentra la medida del ángulo A. En este caso, el ángulo A es el de color rosa, es el que está en la parte de arriba. Hacemos lo mismo que en el problema anterior, nada más tenemos que sumar X más, pues, el valor del ángulo de color rosa, que sería 2X, más el ángulo de color azul, X menos 20. Ya saben que me estoy brincando la parte de los paréntesis, y esos tres ángulos deberían de sumar 180 grados. Simplifico la parte izquierda de la ecuación, simplifico esta parte de aquí. X más 2X más X es igual a 4X menos 20 es igual a 180. El menos 20 pasa del otro lado. A sumar va a quedar 4X es igual a 180 más 20 y 4X es igual a 200. Aquí tengo el 4, pasa del otro lado, está multiplicando, pasa del otro lado a dividir y va a quedar X es igual a 200 entre 4. Voy a hacer aquí un poco de espacio, ya se me acabó el espacio. 200 entre 4, pueden simplificar si quieren ahí un poco la fracción, sacarle mitad arriba y abajo, 100 y 2. Y 100 entre 2, eso está muy sencillo, 100 entre 2 es igual a 50. El valor de X es igual a 50 y nos están pidiendo la medida del ángulo A. Bueno, puedo sustituir aquí mismo, tengo espacio suficiente, 2 por, ya sé que la X vale 50, 2 por 50 es igual a 100. Entonces puedo decir que el ángulo A mide 100 grados. Y ahí tengo la respuesta. ¿Alguna duda con ese problema? Siguiente problema, la línea de color naranja, aquí hice la línea, color naranja, divide la figura en dos partes iguales. Encuentra el valor de X y Y. Entonces tengo esta figura aquí, dice que divide a la figura en dos partes iguales. Entonces puedo llegar a ciertas conclusiones a partir de ese enunciado, ¿no? Si esta figura, le estoy haciendo un corte en esta parte, este ángulo que mide 30 grados, aquí tengo otro ángulo de este lado, este ángulo que tengo al lado debería medir 30 grados también. ¿Por qué? Porque está partiendo a la figura en dos partes iguales. Tengo un ángulo aquí de 90 grados, puedo deducir que ese ángulo, bueno, ese ángulo en forma de escuadra vale 90 grados, puedo escribir ahí el 90, y entonces tengo este triángulo que está partido a la mitad y que tiene un triángulo en la parte de abajo y tiene otro triángulo en la parte de arriba. Ajá. Entonces tengo que este vale 90, este vale 30, son 120. Entonces la X debería de medir 60 grados para completar los 180. Aquí habla de que esa línea naranja partió la figura en dos partes iguales. Partió la figura en dos partes iguales. Entonces, el ángulo que se forma acá también mide 90 grados. Este ángulo de aquí también mide 90 grados. Este ya tengo que vale 30 y por consecuencia el de color azul debe de medir 60 grados. Como pueden observar aquí, es un triángulo que como se parte en dos triángulos iguales, un triángulo del que salen dos triángulos iguales, esos dos triángulos iguales tienen las mismas medidas en sus ángulos. Como son iguales, deben de tener las mismas medidas de sus ángulos. Entonces, a partir de este corte concluyo que si este ángulo mide 30, como es la mitad, este otro debe de medir 30. Como es la mitad del de esta esquina, debe de medir 30. Y como esta figura está partida a la mitad, el del otro lado también debe de medir 90. También debe de medir 90 grados. Y bueno, hay varias formas de llegar a la conclusión. Otra cosa que podríamos hacer es que tienes estos valores de aquí, tienes 30, parte a la mitad, concluyes que este ángulo debe de medir 30 grados también. Escribes aquí 90 grados.
escribes 90 grados, por conclusión llegas que este mide 60 y observas este triángulo como si fuera un triángulo grande, ¿no? Observas el triángulo de afuera, aquí tienes 60 grados, 60 grados, y este de aquí, por conclusión, la parte de arriba debería de medir 60 grados. Sería otra forma de dar con el resultado. ¿Alguna duda con este problema? Siguiente problema, encuentra el valor de X y Y. Tenemos esta figura tiene un corte, no nos está diciendo que lo está partiendo a la mitad como en el anterior, entonces nos ubicamos en la parte de arriba. Este triángulo tiene un triángulo en la parte de arriba, tenemos aquí 60 y 20. 60 y 20 suman 80 grados. Este ángulo de aquí debería medir lo que hace falta para juntar los 180 grados. Entonces, este ángulo de aquí mide 100 grados, por conclusión. Ajá. ¿Qué tenemos aquí? Una línea recta, una media vuelta, y bueno, entonces esta media vuelta debe de medir 180 grados. Si esta parte mide 100, la parte de color morado debe de medir 80 grados. Y bueno, me enfoco en la mitad de abajo, en el triángulo de abajo. En el triángulo de la parte de abajo tengo que esto mide 80 grados, esto mide 80 grados, 80 más 80 son 160, debo de sumar 180. Por conclusión, esto debe de medir 20 grados. Debe de medir 20 grados también. Aquí estos dos ángulos miden lo mismo, están partidos a la mitad, pero el triángulo no está dividido en dos partes iguales. Aquí tiene ángulos diferentes, no son dos partes iguales, y es una manera de dar con el resultado de este problema. ¿Alguna duda con este problema? Pasamos al último problema, dice B y C miden lo mismo. B y C miden lo mismo, o sea, estos dos ángulos de aquí miden lo mismo. Encuentra el valor de A, B, C y D. ¿Cómo le hacemos para resolver este problema? Vemos que este triángulo está igual dividido, ¿no? No necesariamente a la mitad, la figura, pero sí nos dice que estos dos ángulos miden lo mismo. ¿Qué voy a hacer? Parecido a algo que hice en la clase número 14. Voy a copiar este triángulo que ya tengo y voy a observar el triángulo más grande. Bueno, tengo que esta esquina de aquí abajo mide 70 grados. Es información que ya tengo. Esta esquina mide 70 grados. Esta esquina de acá, que sería esta, mide 40 grados. Mide 40 grados. Y me falta la esquina de arriba. Bueno, tengo que la suma de estos dos es 110, pero debo de juntar 180 grados, porque los ángulos internos deben de medir la suma 180 grados. Eso quiere decir que el ángulo que se forma en la parte de arriba mide 70 grados. Si los de abajo miden 110, le hacen falta 70 para sumar los 180 grados. La primera parte del enunciado me dice que B y C miden lo mismo. Eso quiere decir que 70 lo tengo que partir entre 2, porque estos dos miden lo mismo. Cada uno de ellos tiene el mismo valor, ¿no? Entonces, si 70 lo divido entre 2, este va a medir 35 y el de color rojo también va a medir 35 grados. 35 grados el rojo y 35 grados el azul para que me dé una medida total de 70, que es la que obtuve aquí. Y entonces sí, ya puedo deducir todos los demás, ¿no? Tengo un triángulo aquí del lado izquierdo, tengo 70 más 35 son 105 grados, el de color azul para sumar 180 deberían de ser 75 grados. Y aquí puedo deducir el valor de D, el valor del triángulo de la derecha, haciendo la suma con estos y restando o observando esta parte de aquí que es una media vuelta. Una media vuelta, si esto mide 75 grados, esto de aquí debería de medir, el de color rosa, 105 grados por deducción. También si hago la suma, puedo comprobar que 35 más 105 son
140 más 40, esto mide 180 grados, esto mide 180 grados en sus internos, y si lo observo de manera global, estos también miden 180 grados. 70 más 70 es 140, más 40 es igual a 180. Y así queda el último problema. Ahí tengo cada uno de los valores ubicado en cada una de las letras. ¿Alguna duda con este último problema?